Primera vegada aquest 2026 que obrim l'espai setmanal que ens serveix per apropar i divulgar diferents trastorns en clau de salut mental. A vegades posem el focus a condicions amb una elevada prevalença entre la societat, però avui no ho farem. No, avui parlarem del trastorn de despersonalització i de realització, un trastorn, com deies, que no afecta un percentatge alt de la població mundial, però que és important i molt divulgar sobre aquest. Ara descobrirem per què. També explicarem en detall en què consisteixen aquests dos conceptes que ara s'engloben dins d'un mateix nom, però que no sempre ha estat així. No sempre han estat units en un sol diagnòstic clínic. Doncs no se'n parli més, saludem ja el nostre psicòleg de capçalera a la brúixola, el David Cueto, que també ho és al despatx Dr. Guilera, psicostetnas plugas y acepteco a León. David, què tal? Molt bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. A veure, comencem a explicar les característiques d'aquest diagnòstic, la despersonalització i la desrealització. Digamos, es un diagnóstico englobado, considera trastornos disociativos, es decir, ¿no? Una separación entre mente y cuerpo, por decirlo de una manera rápida, que podemos tener pues de tipo de identidad, de amnesia, y en este caso sería pues estos dos síntomas que suelen ir acompañados, se puede presentar uno, se puede presentar otro. La idea sería, por un lado, la de realización, es decir, sentir que, irrealidad, ver lo que tenemos alrededor es poco nítido, claro, lo sentimos de manera como lejana, a través de un muro, ¿no? Aquí hay un montón de analogías. Y la despersonalización, que sería esa separación del yo, esa especie de sentimiento de que soy un poco autómata, esa especie de sensación de que no tengo control sobre mis emociones, pensamientos o conductas, con la diferenciación a lo mejor con otros diagnósticos, que quede muy claro que el humano, o sea, la persona que tiene estos síntomas cumple el sentido de la realidad, es decir, siente que no siente como siempre, nunca mejor dicho, pero no percibe que el mundo ha cambiado o no tiene problemas de distinguir entre realidad y ficción. Uh-huh. Por compararlo, por ejemplo, con un trastorno psicótico, donde hay, por ejemplo, también alteraciones del yo, de la conciencia. La idea sería que es un diagnóstico que suele aparecer alrededor de los 16 años, empieza bastante joven. Solamente en un 20% se ha visto que aparece después de los 20 años, entonces sería un diagnóstico, como digo, disociativo, con estas características de robotismo, es lo que te hablan muchas personas, ¿no? Siento como un robot, me siento como un autómata, y donde parece que hay una falta de integridad del yo y que obviamente genera malestar, disconfort, y aunque no sea una prevalencia muy elevada, es un diagnóstico que nos enfrentamos en psicología, en psicoterapia, i que puede provocar mucho dolor i sofrimiento i mucha incertidumbre a les persones. Clar, per entendre-ho millor, ara deies que, comparat amb altres trastorns que també ens dissocien del jo i que encara són més greus, segurament és perquè els que estem comentant avui hi ha un retorn, diguéssim. És a dir, hi ha una dissociació i després tornem a percebre les coses com ho fèiem abans de patir aquest episodi. Claro, Joan, disociar, despersonalizar es un mecanismo natural antiquísimo, primero como mecanismo de alarma, en el sentido de cuando tenemos un peligro extremo, para mantener la calma y el control y poder escapar, tener cierta separación o cierta sensación de que las emociones no nos abrumen, es psicológicamente adaptativo. Y también antropológicamente está muy estudiado que desde el principio de los tiempos, a nivel místico, religioso, comunitario, la idea de despersonalizarnos, ¿no? De trascender el yo, en el sentido de experiencias chamánicas, temas bélicos, temas, digamos, de búsqueda de la espiritualidad, del yo, de la comunión con el resto del grupo, con uso de drogas alucinógenas, uso de mecanismos de meditación, de tantras, ¿no? De repetición de elementos que nos hacen alcanzar una conciencia alterada del yo. Pero claro, la dispensación de realización suele ocurrir, normalmente está estudiado por trauma o problemas de estrés agudo, es decir, es un mecanismo natural del cuerpo. Como trastorno clínico, el punto de corte sería de que esto no se va, por así decirlo, por sí mismo, ¿no? La persona, después de una situación de estrés extremo, por lo que sea, una sensación de despersonalización y de realización, pasan los días, pasan las semanas y se sigue sintiendo, como digo, robótica, desrealizada, con sensación de lo que siente. Te comentan, no, pues ya no disfruto la música cuanto antes, o como antes, no disfruto la comida. Hay muchos elementos a estudiar y, como digo, la diferencia con otros diagnósticos psicóticos o de tipo más obsesivo-compulsivo, por ejemplo, es que la persona
el sentido de realidad está intacto. Esto es complejo, pero claro, la persona te verbaliza muchas veces: tengo miedo a el volverme loca, tengo miedo a que esto no ser como antes. Aquí entra también un poco la idea filosófica del yo, de la autoconciencia, que es muy complejo de explicar, pero de ser ese punto de corte. Normalmente es estrés extremo y es como que el cuerpo no ha conseguido retomar el nivel basal que se puede llamar de activación i natural d'alerta i de fisiologia. Clar, i ara que explicaves ara fa una estona que en altres cultures pot ser aquesta desconnexió amb nosaltres mateixos o amb el nostre entorn, pot ser un estadi místic o religiós que inclús pot ser un objectiu a assolir. Jo crec que no cal anar tan lluny, perquè a vegades quan estem molt estressats i fem alguna mena de desconnexió, ho deies abans, la meditació, també en certa mesura és això, és desconnectar de tot el que ens ara mateix tenim al cervell i ens està sobrepassant i aconseguir entrar en un estadi on tot això queda a un costat. Es muy complejo, exacto, Joan. La idea sería explicar que los humanos tenemos diferentes circuitos coordinados y ante un estrés extremo, ¿no? Vamos por la calle, nos encontramos con un peligro y necesitamos cierta claridad o cierta, digamos, conciencia y concentración, foco, para salir de una situación extrema, que, digamos, pues vemos un coche que viene a toda velocidad y tenemos que esquivarlo en un segundo. Entonces el cuerpo activa estos mecanismos de alerta inmediata, de no vamos a hacer que sientas tanto miedo, no vamos a hacer que sientas tanto pavor, para que salgas de una manera, podemos decir, fría y racional. Claro, por eso se relaciona con el trauma, pero no tiene por qué ser digamos, una estrategia secundaria del trauma. El estrés postraumático, el síntoma primario es la reminiscencia y la despersonalización de realización sería como un síntoma secundario que puede ocurrir o suele ocurrir. En la despersonalización de realización es un síntoma primario, no se puede explicar solamente, vale, ha habido un estrés extremo y el cuerpo no vuelve a estar como nos hemos encontrado antes. Entonces, al final es muy complejo a veces el punto de corte, hay escalas, hay baterías, hay test psicométricos, hay entrevistas, pero la evidencia científica demuestra que todavía no está del todo muy bien estudiado, faltan protocolos claros de, digamos, de investigación o de tratamiento, y donde las personas, como digo, parece que no vuelven al estado natural y siguen en ese mecanismo como de hipervigilancia, pero al revés, ¿no? De no entiendo lo que está pasando, entonces sigo un mecanismo robótico, repetitivo y como muy aplanado, muy poco estimulante, que te reconoce la persona en sus emociones, percepciones i sentimientos. No sé si hi ha èpoques, o per exemple ara dius que bàsicament són persones que en un moment determinat tenen molt d'estrès. Sí. No sé si pot passar que, per exemple, en una setmana pateixen 3 episodis y després en un mes no en tenen cap, per exemple. Exacto, digamos que el cuerpo quiere mantener la calma, la predicción, y si en una semana pasan muchos elementos estresantes o adversos, es natural que el cuerpo reaccione de manera pues adaptativa, con sus mecanismos de adaptación, que sería neurológicamente, para explicarlo así por encima, sería una hiperfrontalización. Digamos que el cerebro tiene capas corticales más, por decirlo de alguna manera, racionales y analíticas, y capas más profundas, más emocionales o inmediatas. Esto es muy complejo, muy largo de explicar, pero sería algo así como que el cerebro prefiere cortar la parte más emocional y mantener una hiperfrontalización, ¿no? Ese juego que suele haber entre el lóbulo prefrontal y el sistema límbico. Digamos que el cerebro o el cuerpo prefiere, ante el peligro, bajar la parte más emocional y mantener, como digo, la parte de focalización, de pensamiento abstracto, para poder salir de esas situaciones estresantes que nos ocurre en esa misma semana. El problema es que, como decimos, el cuerpo está hecho para que las cosas ocurran y vuelven al estado basal, que se llama el estado fisiológico, digamos, de calma, lineal. Y si eso no ocurre, es cuando se considera un trastorno clínico. La persona, por genética, situación personal, periodos críticos, ¿no? Hemos comentado los 16 años porque la pubertad es un cambio brusco normalmente de fisiología, de anatomía cerebral y corporal. Entonces, en estos estadios, en estos pequeños saltos, también esto para el cerebro puede provocar la aparición de estos síntomas, que están estudiados los antecedentes genéticos, pero que también los propios cambios hormonales y personales unidos a circunstancias externas
pueden desarrollar i mantener este trastorno. No sé si quan ocorreixen aquests episodis, físicament la persona sent també alguna cosa. Exacto. Este tema, a la hora de intervención, por ejemplo, la terapia que comentaremos es cognitivo-conductual, pero se utilizan muchos elementos, a lo mejor el MDR, que es el estrés postraumático, de el tapping con los ojos o con el cuerpo, lo que se llaman mecanismos, ¿no? O herramientas de resonancia magnética transcraneal, que es utilizar pequeñas descargas eléctricas a través del cráneo con aparatos eléctricos, porque tiene esa parte muy sensorial, donde la persona te dice, es que la comida no siente igual, no oigo la misma canción y no siento lo mismo. El tacto, ¿no? En esa desrealización, despersonalización, la gente te dice que lo que toca, lo que siente, ¿no? En esos sentidos más cinestéticos, más sensoriales y corporales, están también, por así decirlo, entre comillas, tocados. Entonces, la parte corporal es muy importante y que siempre se tiene que tener en cuenta, porque la gente te dice, vale, primero yo no percibo, yo no siento, pero es que mi propio cuerpo, ¿no? A la hora de tocar, a la hora de sentir, a la hora de abrazo a alguien y no siento el calor que sentía antes. Entonces los protocolos de intervención suelen atacar mucho por ahí, con esa parte tan corporal que también se une con el tema del estrés postraumático y con otros trastornos donde la parte fisiológica tiene que ser també muy abordada i és molt important tenir-la en compte. És interessant i m'ha semblat molt sorprenent el que deies que és un tall emocional que fa el propi cos, no? Per, davant de situacions de perill, poder actuar, diguéssim, sense ser exactament conscients del que està passant, no? Quan a vegades es pensa que davant d'una situació de perill extrem el cos li passa al revés, que es queda garrativat, no? I es bloqueja. Segurament això passa quan el cos no ha arribat a assimilar quin és el grau de perill al qual s'està exponent, no? Però quan hi és, diguéssim, aquest tall emocional permet doncs, fugir a córrer o el que sigui. Jo també et volia preguntar perquè hem definit aquests dos conceptes, ho recordem, desrealització i despersonalització, amb diferents noms, diferents característiques, però que tot i així avui els presentem com un únic trastorn. Per què passa això? Perquè potser es podria entendre que perdre la noció de l'entorn pot ser inclús més perillós que la d'un mateix. Claro. Como digo, los trastornos disociativos no es que sean menos científicos o menos relevantes que otros, pero tienen esas variables, como hemos comentado, ¿no? La parte de la amnesia disociativa, el no me acuerdo de un determinado periodo, la identidad disociativa, eso que es tan peliculero que la persona tiene una identidad doble, normalmente no es así, evidentemente, pero estos puntos de corte, siendo un mecanismo tan humano, como digo, parece que durante milenios se ha buscado despersonalizar, disociar, separarnos del entorno, alcanzar elementos comunitarios. Y hoy en día se han unido en una misma etiqueta diagnóstica porque la evidencia científica habla de que se suelen presentar a la vez y a la hora de hacer protocolos de intervención, ¿cuál es el punto de corte entre despersonalizar y desrealizar, ¿no? Yo me siento robótico, pero lo que siento alrededor es normalmente también desapegado. Entonces, no tienen por qué presentarse los dos, a veces aparecen uno u otro en menor o mayor medida, pero la mayoría de los casos que están estudiados en los protocolos clínicos ayuda a unirlo dentro de una etiqueta diagnóstica, porque se ha visto que la persona a veces tiene incluso problemas en la definición, ¿no? Es un concepto, es una palabra, una etiqueta que le estamos poniendo, pero el cómo la persona vive el yo, cómo la persona vive su sensación diaria y su corporal y cómo la expresa en palabras, aquí hay un punto de corte que es complicado de expresar, por eso se han unido para facilitar la comprensión, el tratamiento i la psicoeducació de la persona. I tot i aquesta poca prevalença que dèiem a l'inici, que afecta sobretot a l'edat mitjana dels 16 anys, no? Si no m'equivoco, per això dèiem que és important divulgar, no? Perquè són uns episodis que estan al límit entre coses dins de la normalitat i coses que sí que pertanyen a un trastorn que s'ha de cuidar i s'ha de tractar, no? Jo també et volia preguntar sobre situacions en les quals es poden produir aquestes dissociacions amb la persona o amb l'entorn. Abans parlàvem amb situacions de molt estrès, situacions de perill, però crec que també ens volies parlar una que va passar durant la quarantena, on aquestes dissociacions amb la persona i l'entorn eren més comuns. Esto te lo explicaba, se llama a nivel metodológico como fatiga de Zoom, ¿no? O el programa del videollamado utilizado hoy en día. La persona te decía, bueno, llevo todo el día de videollamadas, de conferencias o dando yo clases online, esto me lo explicaban más profesores. Decían, es que acabo raro, ¿no? Me siento extraña, llevo todo el día hablando en una pantalla sin ningún tipo de retroalimentación
Y eso yo creo que es un mecanismo de despersonalizar, en el sentido de que estoy hablando y expresándome y delante no tengo... Es decir, tengo una pantalla en negro con gente mute, ¿no? y con la pantalla apagada. Este es un elemento, el tema de las redes sociales, pantallas, que es muy divertido de estudiar y todavía no se puede decir. ¿Hay más despersonalización de realización porque tenemos más pantallas? En principio puede decir que sí, el sentido común, pero las ciencias científicas en esto es complejo. Y otro tema, por ejemplo, con la gente más joven en esas edades críticas, yo creo que cualquier persona que trabaje en unidades psiquiátricas y de urgencia, el tema, por ejemplo, del cannabis, ¿no? De los estudios hablan de que hoy en día es 7-8 veces más potente que hace 20 años. Y es, digamos, que es un estrés extremo. No es que el cannabis, el THC, lo psicoactivo provoque la disociación de despersonalización, que bueno, es una sustancia que en muchas culturas se ha utilizado también para esto. Es más la reacción al cuerpo hacia esa sustancia. Entonces tienes que explicar, hacer psicoeducación, que tu cuerpo ante el estrés extremo, por genética normalmente, ¿no? Esta mezcla, pero un tema muy innato, reacciona de manera más adversa, más... O sea, el cuerpo lo considera de manera más peligroso, más... Es decir, al final es un buen mecanismo que el cuerpo disocie y despersonalice. Es que el cuerpo está alerta, el cuerpo está atento. El problema es que si eso ocurre en demasía, es la patología. Entonces tienes que explicar que si ocurre haciéndolo con una sustancia, y esto puede ser por una semana de trabajo sin dormir, un tema familiar, un familiar enfermo, imaginemos que está en urgencias entre la vida y la muerte, nosotros lo acompañamos, la falta de sueño, de comida, la ruptura de patrones, digamos, de estructura, por así decirlo, provoca estos síntomas de despersonalización y de realización. Es decir, no es la droga en sí o la sustancia en sí, simplemente suele ser el mecanismo, digamos, de defensa ante ello, que es más sensible, es como una alarma, digamos, peor ajustada. Y eso, el problema de ello es que si ocurre una vez se puede volver a la normalidad a nivel basal, como digo, pero es muy importante transmitir de que si el cuerpo reacciona de esa manera, especialmente a esas edades más jóvenes, evitar, por ejemplo, el uso de estimulantes y de cafeína, evitar el poner el cuerpo en situaciones extremas, no pasar una noche entera sin dormir para trabajar o estudiar. Lo mismo que hay gente que tiene, bueno, digamos, biorritmos o maneras de enfrentarse al estrés. Esta es una clave que te puede ocurrir de joven. No se trata de que uno esté loco ni tenga un defecto mental, pero sí que es un aviso muy importante para navegar en el mundo posterior de que a lo mejor no podemos forzar tanto la máquina o no pues consumir sustancias o estar tanto tiempo sin dormir o ejerciendo una actividad demasiado extrema. Ja per tancar la secció, el que fem els dilluns al voltant del tema que ens portes és explicar una mica doncs, com es tracta això a teràpia i com es pot afrontar. Per tant, explica'ns una mica. Como he mencionado antes, los protocolos, normalmente la ciencia científica habla del cognitivo-conductual, pero insisto que los estudios, siendo un diagnóstico tipificado, trabajado y con casi siglos de historia, no parece que esté muy todo claro cómo se abordan en ciertas ocasiones, depende de la edad. Habla de estudios que dicen como que la farmacología sería el primer tratamiento más efectivo, ¿no? Bajar a través de benzodiazepinas o de antidepresivos, bajar el nivel basal, activación fisiológica, flexibilizar el cuerpo. Y también utilizar lo que hemos dicho antes, la parte corporal o cinestésica, ¿no? El tema del MDR, utilizar mindfulness, meditación profunda, el aquí y el ahora, ¿no? Si queremos volver a juntar lo que se ha despegado, el trabajar la meditación consciente. Hay técnicas tanto psicológicas como meditativas como filosóficas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es decir a la persona que no se ha vuelto loca, que esto no es un síntoma de que ha perdido la cabeza, que esto te lo verbalizan en terapia, pero es decir, como hemos dicho antes, que es una alarma, es una manera que tiene el cuerpo de enfrentarse a algo que es información relevante. Se trata de buscar, habrá gente que el tema más, digamos, verbal, una terapia más vocal le ayude más, hay gente que prefiere una parte más cinestésica, corporal, y búsqueda un poco de integrar ese yo que parece que se ha desorganitzado i que la persona quiere volver a integrar. Clar, i ara que parlaves de com es pot produir aquesta dissociació i parlaves de, per exemple, una persona que té un estrès excessiu, que no menja, que no dorm, entenc que a part d'aquesta farmacologia i sobretot guiada per un expert és important, però també el pas número 1 o 0, podríem dir, és tornar a la normalitat que t'havia fet generar aquesta dissociació. És a dir, en el cas de no menjar,
tornar a tenir una rutina alimentària, tornar a tenir les hores de son necessàries perquè el cos descansi. Imagino que això és el primer pas. Claro, el cuerpo podemos apretarlo en el sentido de que tenemos un mecanismo de adaptación, en ciertas maneras o épocas no podemos hacer que todo sea lineal o perfecto, hay que, bueno, pasar un poco la línea, pero tened muy en cuenta que esto al final tiene un ticket, ¿no? Tiene un precio, entonces es ver cada uno hasta dónde puede llegar y decir, bueno, pues va a ser unas semanas estresantes, tengo que entregar un proyecto, unos exámenes, una oposición, es algo vital en mi vida, pero a base de apretar puede ser que a lo mejor lleguemos a un punto de no retorno, donde esa dispersión de realización se mantenga. No es muy elevado la prevalencia, es 1 o 2%, pero lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta. Y las personas, es un trastorno que digo que genera mucho sufrimiento. Seré el de antes, no me siento igual, no disfruto de lo mismo. Son verbalizaciones, la verdad, que bastante complejas que necesitan ser tratadas y que la persona, si no encuentra esa estructura, ¿no? Sobre todo a edades más tempranas, hemos hablado con el tema del trauma o del desapego o el maltrato de la infancia, si no hay estructura o predicción, el cerebro un poco pierde la estabilidad y es importante volver a ciertas cajitas y cierta rutina que normalmente al cerebro le da una sensación de predecibilidad y de sosiego y que le ayude a reconectar con su propio yo. Doncs la despersonalització i la desrealització han estat les protagonistes d'avui a la secció de Salut Mental que, com sempre, tenim el plaer de comptar amb el David Cueto. La setmana vinent més. Gràcies, David. Bona tarda. Muchísimas gracias. Buenas tardes.